país. Alfonso Torres, soy aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28 para llevar a ustedes las noticias, los análisis, los comentarios y las entrevistas que siempre tenemos. Recuerden que estamos en la semana de la celebración del 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba y hemos visto que esta semana haríamos entregas muy especiales conversando con los invitados internacionales que nos visitan a propósito de este interesantísimo encuentro continental. Por primera vez en la República Dominicana, un encuentro continental de solidaridad con Cuba. Este es el 8º y el primero que corresponde a la República Dominicana. Tenemos delegados de 29 países y entonces eso hace que tengamos una programación variada, diferente para analizar, conversar con invitados internacionales de temas que nos interesan a todos y a todas en la República Dominicana. El país político, como siempre, los dilemas, los problemas. El Procurador General de la República instruye someter a la justicia jueces destituidos. ¿Jueces destituidos por qué? La información es que el Poder Judicial lo destituye por corrupción o porque vendían sentencia. Dijo el Poder Judicial, por eso lo suspendió y lo canceló, lo destituyó. Y por supuesto, si destituyen un juez por falta grave, eso debe tener una consecuencia. Y la consecuencia es ventilar judicialmente el caso. Y que sea la justicia la que determine finalmente si hubo o no faltas graves. Pero la justicia de la República Dominicana deja mucho que desear. Porque aquí narcotraficantes con todas las pruebas de la ley salen de un palacio de justicia como que van para su casa tranquilamente. O gente que ha cometido un delito mayor como un asesinato, un homicidio, simplemente rumbo a su casa si tiene poder económico o si tiene relaciones políticas del más alto nivel en la República Dominicana. O ciudadanos que han dado maltrato físico a su esposa, le presentan la denuncia, pero ¿qué va? No hay manera. Recuerden el caso de la ciudadana norteamericana que se querelló contra su esposo. Iba a decir el nombre, pero no debo, Fran Jorge Elías, ¿verdad? Y eso como que quedó por ahí. Ella presentó después unos reclamos en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Son de las cosas. La justicia en la República Dominicana deja mucho que desear. Los médicos en la República Dominicana, a través del Colegio Médico Dominicano, están planteando su propuesta. Van para 5 meses en diálogo con el gobierno y no se vislumbra una salida. Están forzando a Eduardo Ariel Suero a que paralice los hospitales, paralice los servicios de salud en la República Dominicana. ¿Y quién paga esto? Los platos rotos en este país solo lo paga el pueblo, los pobres, los trabajadores, los que no tienen nombre, los que no tienen apellido. Porque los políticos que se encaramaron en el palo de la noche a la mañana se hicieron ricos, millonarios, y para eso no hay ningún problema con que haya un paro de salud o que haya un paro en el sector educativo. ¿Por qué ellos van a las clínicas privadas, se van a Estados Unidos o se van a Miami a resolver un problema de salud? Porque ya tienen dinero o los hijos estudian en colegio privado. Son de las cosas. Cualquier huelga en el país afecta a los pobres, pero son los pobres que tienen que hacer huelga porque los ricos encaramados en el palo o los empresarios o los banqueros provocan esa situación. Tan sencillo como eso. Por eso decimos siempre que si hay una ratería o delincuente en los barrios, delincuencia callejera, a esos jóvenes lo han empujado los políticos ladrones en el país, los que han dado el mal ejemplo, los que se llevan el erario para su casa. Esos dineros públicos que deben ir a salud, a educación, a caminos vecinales en el campo o apoyar a la producción nacional y se los roban los políticos, eso es lo que empuja la ratería en los barrios o la delincuencia menor como se llama. Porque los delincuentes de cuello blanco son dueños de la justicia y son dueños del aparato judicial y del aparato policial. A ellos no les pasa nada. Ellos pueden seguir robando. Y usted si va a robar, robe mucho, que si roba poco va preso. Son de las cosas. La Policía Nacional mata a 3, 2 de ellos fugados de la cárcel de La Victoria. Si se fugaron, le aplicaron la ley de fuga. Agentes de la Policía Nacional perderían sueldo por cometer falta. Los chiquitos. Esa es la nueva reforma de la ley policial. Si van a cancelar un general por faltas graves, no lo cancelan, lo pensionan. Y al pensionarlo, tienen que darle
15, 18, 22 millones. Hay unos cálculos ahí en función de los años que tengan como oficiales. Pero a un cabo, a un sargento, a un raso, a un simple alistado, no solo lo cancelan, sino que además lo meten preso. Y ahora le quieren sancionar el salario cebolla, el que no alcanza para nada. El salario que cuando el policía lo recibe, las lágrimas le salen porque no le alcanza para nada. Así no. Y queremos una policía honesta. Yo me quejo de la policía, que una buena parte de ellos hacen parte de la delincuencia en la República Dominicana, pero con lo que ellos ganan, con 3 y 4 muchachos, teniendo que pagar casa, luz, teléfono, y además quieren celulares. Y con una pistola en la cintura, cualquier cosa pasa. O 2 policías cuidando un banco, cuidando millones, y las 3 de la tarde y no han comido, con los labios cenizos. No, así no. No podemos pedirle a un policía así que sea honesto, que sea serio. Lo hay, por supuesto, pero es difícil la cosa. Iba a decir, es difícil la vaina, porque la vaina es difícil, Pedro. No es fácil. Casos sicariatos en República Dominicana son recurrentes desde hace años. Y aquí se advirtió sobre el tema cuando empezaron los primeros casos con colombianos, y la clase política gobernante no hizo caso, pensando que a ellos no le iba a pasar nada. Y hoy la delincuencia tocó a los ensanches, a los barrios de los ricos. Tocó el Piantini, tocó Naco, tocó Arroyo Hondo, y en Gascue ni se diga. En Gascue la inseguridad es a la luz del día. Los ricos, cuando no tienen la visión, permite que pasen las cosas pensando que ellos están protegidos, están cuidados con policía, con guardia y todo. Y se equivocan, porque cuando se profundiza la criminalidad, la delincuencia, no mira a clases sociales. Y yo llamo a los delincuentes que cuando van a cometer sus actos, miren a los ricos, que son los responsables de que ellos tengan la pobreza. Además, son ellos los que tienen, y habría que atacarlo a ellos, no a los pobres. No le arrebate un celular a una pobre señora, que además de que usted le lleva lo poco que tiene el celular, le crea una situación psicológica que es terrible. Si usted es pobre, va a cometer una fechoría, cométala contra un rico ladrón y no contra un pobre diablo. Son de las cosas. Pero bueno, yo tengo un invitado muy especial. Yo no voy a seguir hablando de estas cosas. Estas cosas las hablamos diario, ¿verdad, Pedro? Don Nata, vamos a una brevísima pausa para retornar entonces con el invitado del día, Martín Koppel, de Estados Unidos, y miembro dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas en los Estados Unidos, o Partido Socialista de los Trabajadores. Una cosa que uno por aquí no la piensa. Un partido de los trabajadores en Estados Unidos, un partido socialista en Estados Unidos. Una vez hubo un partido comunista en Estados Unidos. Angela Davis era de la dirigente en aquel partido y fue candidata en un momento dado, en la década de los 70. Pero bien, de estas cosas vamos a hablar con Martín Koppel después de la pausa. Vamos arriba, señor director. Usted no se mueva de ahí, por favor. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A.
La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 28 al 30 de julio del presente año. Más de 400 delegaciones de todo el continente americano se darán cita en República Dominicana por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos, Óscar López Rivera y Ana Belén Montes. Sede Universidad Autónoma de Santo Domingo, Comité Nacional Preparatorio. En su espacio, Alfonso Torres, yo aquí en Voz para el Cambio por Telecanal 28. Le decíamos al irnos a la pausa que tenemos un invitado muy especial, como lo hemos tenido toda la semana, al señor Martín Coppel, del Partido Socialista de los Trabajadores de los Estados Unidos. Martín está con nosotros en la República Dominicana a propósito del 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, y entonces un invitado para nosotros muy especial, para uno aquí, para el pueblo dominicano. Como que no se piensa que en Estados Unidos hay un partido socialista de los trabajadores. Esto quiere decir un partido de alguna manera marxista, de alguna manera un partido de izquierda, un partido que piensa diferente al Partido Republicano, al Partido Demócrata en Estados Unidos, y que tiene objetivos y propósitos diferentes a lo que es la tradición política en los Estados Unidos, es lo que yo pienso. ¿Ah, Martín? Martín, saludos. ¿Qué tal la vida? Sí, buenos días. Un placer tenerte aquí, Martín. Sí, no, un placer para mí, Alfonso, de estar aquí, es un privilegio. Ya había estado antes, sí, en el país, en República Dominicana. Sí, hace unos cuantos años. ¿Y tu español de dónde te viene, Martín? Porque tú naciste en Estados Unidos, ¿no? No, no nací en Estados Unidos, vine de muy chiquito, mi familia es de Argentina, y entonces me crié en Estados Unidos como, bueno, como millones de personas que vienen de migrantes. Inmigrantes de América Latina. Pero tú no decidiste irte a Estados Unidos, llevaron los padres. Los padres, sí. ¿Es un acto arbitrario de los padres o es un acto normal y natural? Bueno, pienso que mucha gente por necesidades económicas o para mejorar su vida hacen eso, ¿no? ¿Tú piensas como argentino o piensas como estadounidense? No pienso en esos términos realmente. ¿Piensas como ser humano? Como persona. Como persona. Pero en Estados Unidos eso es común, que la gente piense como persona. Bueno, porque yo pienso que es una sociedad como que lleva a la gente al mundo del consumismo. Cada vez que voy a Estados Unidos yo no veo así como mucha noticia, mucha información, y como que la gente vive en su mundo, trabajo y la casa y eso. Bueno, yo pienso que lo que se presenta en los medios de comunicación, en la prensa de Estados Unidos, por ejemplo, o fuera de Estados Unidos, la imagen que se presenta de Estados Unidos, es difícil de ver la realidad, porque Estados Unidos es una sociedad dividida en clases, no hay un solo país. Está el Estados Unidos de los capitalistas y está el Estados Unidos de la mayoría que son trabajadores. Pero es igual que aquí, Martín. Y son dos mundos muy diferentes. Igual que aquí, Martín. Sí. Sí. Martín, yo pienso que es una percepción que tengo, que el pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense, es un pueblo de alguna manera desinformado. Quizás lo hagan a propósito las élites, los que controlan el poder político y económico, porque cuando voy allí, por más que busco, como que no siento que la gente esté informado, converso con la gente de los problemas. Por ejemplo, a propósito del caso de los 5, que me tocó viajar en algunos momentos y preguntar, conversar con la gente, con algunos argentinos ahí en New Jersey, y no sabían nada del caso de los 5. Entonces, como que no hay información que fluye sobre los temas así latinoamericanos, caribeños y de otras comunidades de migrantes. Bueno, por supuesto, porque lo que aparece en las noticias no dice muy poco de la verdad, y lo que dicen siempre está desde el punto de vista de los que gobiernan en Estados Unidos, así que la gente no tiene tanto acceso a esa información. Pero hay una cosa diferente, que por los golpes de la crisis económica hay un mayor interés entre gente trabajadora, gente común y corriente, de conocer lo que está pasando en el mundo, y una identificación con otros trabajadores que están pasando por las mismas condiciones. Por ejemplo, el caso de los 5 cubanos es un buen ejemplo.
Y salió un poco cuando se ganó esta victoria, que fueron liberados los últimos 3 de los 5 revolucionarios cubanos que estuvieron presos en Estados Unidos, bueno, hasta 16 años. Ahí salió un poco la noticia y yo me acuerdo hablando con gente, con trabajadores, otras personas, cuando se enteran del caso de los 5, hay un interés muy grande. Además porque estamos hablando de 5 cubanos que les fabricaron un caso, el gobierno de Estados les fabricó un caso con cargos de conspiración para cometer espionaje y otros cargos, y les hicieron les fabricaron acusaciones falsas, estuvieron presos primero 17 meses en celdas de aislamiento, en que el gobierno trató de quebrarlos, de quebrar su moral y que cooperaran, entre comillas, con la fiscalía, y rehusaron, porque los 5 son productos de la Revolución Cubana. El verdadero crimen que cometieron fue de defender su país, defender su revolución, de vivir y trabajar en Miami, en el sur de Florida, donde se entraron en estas organizaciones contrarrevolucionarias que tienen una historia muy larga en Estados Unidos de cometer actos de poner bombas en hoteles de turismo en Cuba, lanzar ataques contra Cuba. Entonces ellos lo que hicieron fue proteger a su país y su revolución, y se mantuvieron dignos durante todo el tiempo que estuvieron en la cárcel. No pudieron Luego al final se dio la información de que hubo soborno desde el Estado a periodistas para que difamaran a los 5 y le fabricaran todo una opinión pública en contra, ¿no? Eso fue una parte del caso de lo que salió de la prensa, ¿no? De periodistas en Miami que fueron pagados por una agencia del gobierno. O sea, escribían sus artículos que pretendían ser objetivos y por supuesto eran parte de la campaña para crear un ambiente muy hostil hacia los 5 cuando la época del juicio contra ellos, ¿no? Que hizo que contribuyó a un ambiente que fuera imposible de tener un juicio imparcial para los 5. Entonces los abogados pidieron que se trasladara el juicio a otra ciudad y la jueza rehusó una y otra vez. Pero esas condiciones que yo estoy mencionando no son únicas para los 5, aunque estos son personas únicas en el sentido que son revolucionarios. Pero hay millones de personas en Estados Unidos y principalmente trabajadores que sufren los mismos efectos del llamado sistema de justicia en Estados Unidos. Yo digo llamado porque es un sistema de clase y beneficia a los que gobiernan, a los capitales que gobiernan en Estados Unidos. Pero los que sufren las consecuencias son el pueblo trabajador de Estados Unidos, que son Estados Unidos es el carcelero número 1 en el mundo. Hay más personas encarceladas en Estados Unidos proporcionalmente que en cualquier país del mundo. ¿Por delitos comunes o en algunos casos por delito político? ¿O por ideas políticas? La gran mayoría por llamados delitos comunes, ¿no? Pero la experiencia de los 5 cubanos que estuvieron presos con otras personas era que, como dijo el mismo Fernando, la gran mayoría de las personas que están presas en Estados Unidos no son personas de mentalidad criminal, son trabajadores que cayeron en lo que el mismo sistema capitalista promueve, de que uno sale adelante pensando nada más en sí mismo y buscando cualquier manera de resolver un problema, ¿no? Sean las drogas, sea un delito común, sea algo en que ni siquiera es un crimen, pero la policía te arresta, te mete preso y te enfrenta con la posibilidad muchas veces usan todo el sistema, la fuerza del sistema judicial contra ti para que tú te declares culpable, aunque tú, ofreciéndote una sentencia menor, para que tú te declares culpable, aunque tú no hayas cometido ese crimen. En el caso de los 5, tenían doliente, tenían su país, su estado, sí, su jefe de gobierno, su líder, como en el caso de Fidel, y toda la posibilidad que tiene Cuba por su historia, por su firmeza de generar solidaridad a nivel mundial. Pero hay otros casos, por ejemplo, de un norteamericano, aborigen, Leonard Pilter,
o Sí, Pieter. Leonard Peltier, que tiene más de 30 años. Tiene 40 y pico de años preso, Sí, 40 sí. años ya cumplido. Sí. Y es un norteamericano, preso por sus ideas, pero no tiene una caja de resonancia, para usar un término, que pueda expresar, movilizar una solidaridad a nivel mundial, como lo tuvieron los 5, con el caso del Estado cubano y la solidaridad que mueve Cuba. Pero no hay grupo en Estados Unidos de derechos humanos que puedan autorizar acciones permanentes a favor de Leonard Peltier. Bueno, ha habido una campaña a favor de la libertad de Leonard Peltier. No recibe la atención en los medios noticiosos, pero es uno de los casos más. Yo me enteré Sí. de la existencia de este caso hace apenas 2 meses, y aquí hemos estado hablando del caso después que nos enteramos. Sí, no, y hay otros casos también que no se conocen tanto. Quizás el caso que se conoce más es de Oscar López Rivera. Así que, y ese es una persona que ha estado preso ya más de 35 años por luchar por la libertad de su país, de Puerto Rico. Y nosotros estamos participando en la campaña por su libertad, que ha estado ganando más y más apoyo a nivel nacional e internacional, y presión sobre el gobierno para que lo pongan en libertad. ¿Y en Estados Unidos qué tanto se conoce el caso de Oscar López? Bueno, eso depende mucho, pero por ejemplo en la comunidad puertorriqueña se conoce más y más. Eso es el cambio más importante, es que en los últimos años se ha divulgado mucho más el caso de Oscar López Rivera. Y aun cuando no hay noticias, nosotros, como yo te menciono que soy del Partido Socialista de los Trabajadores, y el trabajo que hacemos en gran parte es hablar con trabajadores de estas cuestiones, ¿no? Vamos de puerta en puerta en barrios populares, en barrios obreros, y vemos que mucha gente trabaja, aunque no haya oído de Oscar, cuando se enteran de los hechos, se interesan, se identifican con él y apoyan la lucha por su libertad. Este espacio es el vocero de República Dominicana de la causa de Oscar López Rivera. Oscar nos acompaña aquí permanentemente en el programa, y yo me enteré del caso de Oscar hace apenas 1 año y medio, cuando empezamos aquí los trabajos con los amigos de Puerto Rico para organizar el 8º encuentro. No conocía del caso de Oscar. Si vivimos en un mundo, a pesar de la comunicación, de la internet, de que es una aldea global, este tipo de casos no se conocen si tú no lo trabajas directamente. Yo me acerco al tema Oscar hace apenas 1 año y medio, y Oscar tiene 35 años preso cumplido. ¿Ustedes como Partido Socialista de los Trabajadores en Estados Unidos han asumido la causa de Oscar en términos militantes, o se incorporan así puntualmente? Bueno, formamos parte de la campaña que se ha difundido. Por ejemplo, yo vivo en Nueva York, y hay grupos como 35 Mujeres por Oscar. Es un grupo que va cada mes hacen una pequeña manifestación, 35 minutos. O así como lo hacen en Puerto Rico. Sí, como en Puerto Rico. Lo han replicado allá. Y entonces 35 minutos están ahí con sus carteles pidiendo la libertad para Oscar. Van a diferentes partes de la ciudad y están ahí continuamente divulgando el caso. Cada año se hace el desfile puertorriqueño, y hay todo un contingente de los luchadores por la libertad de Oscar. Y es interesante la reacción del público, porque es inmenso el desfile, son cientos de miles de personas, y hay un apoyo muy grande, una identificación con el caso de Oscar. Pero como te digo, la mayoría de gente no conoce poco o nada sobre el caso. Sin embargo, la receptividad, el interés cuando se enteran es muy grande, y eso nos da la confianza de que a medida que siga divulgándose el caso, se puede lograr su libertad, presionar al gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Obama, de ponerlo en libertad. Bien, Martín, hablemos rápidamente del Partido Socialista de los Trabajadores. ¿Desde cuándo existe esta organización en Estados Unidos? Los alcances que ha tenido, la receptividad que tiene, los propósitos. Un poco conocer nosotros aquí en República Dominicana el Partido Socialista de los Trabajadores. ¿Quién es el líder fundador de esta organización, si es que se conoce? Bueno, el Partido Socialista de los Está Trabajadores... servida de alguna manera legal, ¿no? Sí, bueno, la legalidad siempre es una lucha para... Yo no digo legal en términos electorales, sin un registro, pero sí. El contacto con la gente es abierto, es público, en las esquinas, un sí. periódico, un volante, una página web, no sé. Sí, como no, el partido se fundó en 1938, pero realmente
el origen del partido nuestro es la Revolución Rusa. Como los partidos obreros revolucionarios en todas partes del mundo fue producto de la Revolución Rusa y el impacto que tuvo en la clase trabajadora de Estados Unidos a partir de 1919. Pero entonces a partir de ese momento nuestro partido ha formado parte de la lucha de la clase trabajadora en Estados Unidos. Y sí, incluso tenemos un periódico, El Militante, que es un periódico semanal que se publica cada semana desde el año 1928 y ahora lo tenemos en ambos idiomas. Le estoy mostrando las páginas en español. Es un periódico bilingüe porque la clase trabajadora es una clase multilingüe en Estados Unidos, y entonces usamos el periódico, usamos libros, otros materiales y bueno, participamos en las luchas sindicales, en las líneas de piquetes, en diferentes protestas sociales. Y así, como tú dices, abiertamente. ¿Y este periódico lo venden en las esquinas, en las establecimientos comerciales? Sí, lo vendemos yendo de puerta en puerta. El Militante. En las esquinas, en manifestaciones, en actividades sindicales y obreras, en todo tipo de muchas formas diferentes. El Militante, un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador. Repudian brutalidad policial en sepelio, trabajadores necesitan su propio partido, organizar, sindicalizar, alto a las deportaciones, tema migratorio. Una se dice el candidato del... pues tiene un candidato del Partido Socialista de los Trabajadores, PST. Eso iba a decir, tenemos una candidata para presidente de Estados Unidos ahora en la campaña electoral de este año, Allison Kennedy. Ella es nuestra candidata presidencial. Y ¿De la familia Kennedy? Bueno, no. No lo que tienen cuarto allá, del clan Kennedy, no. Esa es otra clase social. Allison es una luchadora obrera sindical de una trayectoria muy larga. Por mucho tiempo fue minera del carbón, trabajaba en minas subterráneas, donde en Estados Unidos hay una historia de lucha muy fuerte entre los mineros, incluyendo una huelga, una lucha para organizar una mina en el oeste de Estados Unidos, en Utah, pero mucho más que eso ha hecho ella. Nuestro candidato vicepresidencial es Osborne Hart, así que estamos participando en la campaña electoral para presentar una alternativa para la clase trabajadora, para nuestra clase, a todos los partidos capitalistas, que son principalmente los demócratas y republicanos, que representan la misma clase gobernante. Como están participando, quiere decir que tienen registro electoral. ¿Inscribieron la candidatura? Bueno, en Estados Unidos hay que hacerlo estado por estado, y entonces en varios estados estamos apareciendo en la boleta electoral. Hay que cumplir los requisitos, que es juntar un cierto número de firmas, ¿no? Entonces eso es el requisito que se usa para limitar la participación de partidos obreros, otros partidos que no sean los principales capitalistas. Sin embargo, utilizamos los requisitos como una oportunidad para hablar con un mayor número de gente sobre el programa del partido, las actividades, y intercambiar con trabajadores de lo que enfrentamos como clase y cuál es el camino a seguir. Y encontramos una receptividad, es una cosa muy interesante, la receptividad a la campaña, al Partido Socialista de los Trabajadores, a los candidatos, ha sido muy buena. Pero allá el lenguaje electoral es igual que aquí. El candidato vicepresidencial Hart, no sé pronunciar la palabra aquí, Osborne, está escrita, pero tú lo pronunciabas en inglés adecuadamente. Osborne Hart dice: no importa quién sea electo el 8 de noviembre, los gobernantes multimillonarios continuarán obligando al pueblo trabajador a pagar por la crisis del capitalismo. Los candidatos multimillonarios o los que representan a los multimillonarios seguirán obligando al pueblo trabajador a pagar por la crisis del capitalismo. Igualito que aquí parece, como que es la misma cosa. Donde quiera que hay seres humanos, hay un régimen político que representa los intereses de los de arriba. Los de abajo la pasan muy mal, por eso están abajo. Vamos a una breve pausa y de nuevo aquí con Martín Copper de Estados Unidos.
apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 28 al 30 de julio del presente año. Más de 400 delegaciones de todo el continente americano se darán cita en República Dominicana por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos, Óscar López Rivera y Ana Belén Montes. Sede Universidad Autónoma de Santo Domingo, Comité Nacional Preparatorio. De nuevo con ustedes aquí Alfonso Torres, soy yo en su espacio Voz para el Cambio, en una interesante conversación con el señor Martín Coppel de Estados Unidos. Aunque él nació en Argentina, lo llevaron muy chiquitito a Estados Unidos y es como si fuera un estadounidense y hace parte de la dirección militante del Partido Socialista de los Trabajadores en Estados Unidos. Es una cuestión interesante para nosotros conversar de esta cosa. Le preguntaba fuera de cámara si tienen, cómo está organizado el partido, dónde tienen influencia o tienen comité o célula o comité de zona o organismo partidario. Me pasa el periódico entonces y veo en el periódico que tienen existencia política orgánica en California, en la Florida, en Georgia, en Illinois, en Minnesota, en New York, en Nebraska, en Pensilvania, en Washington, en Australia, dice aquí, pero fuera de Estados Unidos. Bueno, en Australia es la Liga Comunista, es un partido hermano nuestro. También en otros países también como está en Canadá, en Francia, Nueva Zelanda, bueno. Y el Reino Unido. En el Reino Unido o Inglaterra, ahí en Londres. Hablemos, Martín, de la organización del partido. ¿Qué tanta militancia tiene? ¿Qué tanta aceptación tiene? Una cosa son los que están organizados, que se reúnen, que cotizan, que salen a difundir las ideas. Otra cosa son los afiliados o los simpatizantes. Y bueno, y los medios de comunicación que disponen para llevar las ideas del socialismo o de los intereses de los trabajadores hacia la opinión pública. Hablemos de todas estas cosas. Bueno, como tú decías, Alfonso, el Partido Socialista de los Trabajadores tiene una presencia nacional por todo Estados Unidos y tenemos ramas del partido en un buen número de ciudades. Yo estoy en Nueva York, pero como tú dijiste, estamos en ciudades grandes y en ciudades más pequeñas, donde hacemos trabajo en las fábricas, en las minas, en centros de trabajo, y ahí participamos en las luchas. También, a través del el periódico también tiene una difusión nacional y, bueno, esa es la participación nuestra. Sí, no es un partido grande, pero formamos parte de toda la historia de lucha del pueblo trabajador. Martín, ¿algún dominicano se ha organizado en el Partido Socialista de los Trabajadores en Estados Unidos? De los dominicanos que radican allá, por supuesto. Bueno, sí, el partido nuestro
incluye gente de todo tipo de nacionalidad, sean nacidos en Estados Unidos o en cualquier otro país. ¿Y no importa su estatus legal en Estados Unidos en términos migratorios? Por supuesto, nunca le vamos a preguntar nada de eso a nadie que quiera formar parte del partido. Somos un partido de trabajadores, no le pedimos identificación a nadie. Lo que interesa es que esté de acuerdo con el programa y las actividades del partido. Y de la comunidad de dominicanos allá, algunos se han integrado, han participado, colaboran, son afiliados, son simpatizantes. Sí, cómo no. Bueno, en Nueva York hay una parte muy grande de los trabajadores son de origen dominicano. Así que, por supuesto que ahí es parte de nuestra actividad también. Y esta organización, por el nombre Socialista de los Trabajadores, indica que es una tendencia de izquierda, y como fundado en el 1938, para esa época los grupos de izquierda seguían una corriente del pensamiento. Unos podían ser simplemente estalinistas, o podían ser marxistas-leninistas, otros podían ser trotskistas. Luego en el tiempo estaban la gente de Josip Broz Tito, aquel gran líder, de Marikal Tito, aquel gran líder de lo que fue la Yugoslavia. Otros que seguían la corriente del estalinismo, pero que se adscribieron a Enver Hoxha, que estuvo en Albania como gran líder. Aquí hay un grupo de estalinistas, pero que seguía esa corriente pro-albanesa. En el caso, bueno, hoy más acá en el tiempo, hay organizaciones que cobran vida institucional y lo hacen a partir de las ideas del Che Guevara, o a partir del pensamiento que ha elaborado Fidel Castro y de la figura de Fidel. En el caso de ustedes, ¿por dónde asumieron la tendencia política en términos de las ideas? ¿Algún símbolo, algún nombre, o simplemente asumen toda la herencia del socialismo científico? Sí, por supuesto. Desde la fundación del movimiento comunista con Marx y Engels en 1848, y sobre todo a partir de la Revolución Rusa, la revolución bolchevique, dirigida por Lenin, el partido bolchevique, para nosotros eso fue un evento que cambió el mundo, ¿no? Y el futuro del mundo, y fue el comienzo de la fundación de un movimiento internacional realmente representando los intereses de la clase trabajadora. Y entonces en Estados Unidos, como te dije antes, podemos trazar desde 1919 el origen de nuestro partido. Y entonces para nosotros la perspectiva de Lenin es la que continuamos llevando a cabo nosotros, que después, cuando en 1938 se fundó el partido, porque como en todas partes del mundo, cuando se empezó a crecer un grupo, una casta burocrática en la Unión Soviética, que se dio esa lucha para mantener la perspectiva de la Revolución Rusa, dirigida por Trotsky y otros dirigentes bolcheviques. El partido nuestro continuó por ese camino, ¿no? Así que nosotros nos consideramos comunistas, nos consideramos un partido revolucionario de trabajadores y internacionalista. Para nosotros hoy en día nos identificamos mostramos el ejemplo de la Revolución Cubana como un ejemplo vivo de lo que significa el pueblo trabajador en el poder. Hicieron una revolución socialista y han mantenido ese ejemplo durante más de medio siglo. Y para nosotros Cuba no solo es un ejemplo que hay que solidarizarse con un país en otra parte del mundo, sino que es nuestra revolución. Es algo que es un ejemplo que mostramos de lo que tenemos que hacer en Estados Unidos, que es hacer una revolución socialista. Y que a lo que me refiero por eso, es decir que pienso que los trabajadores y agricultores en Estados Unidos son los que manden, que dirijan la sociedad, y no la pequeña clase multimillonaria de las familias más ricas que gobiernan en Estados Unidos ahora. Martín, este espacio en Estados Unidos tiene una buena audiencia en la comunidad dominicana. Muchos dominicanos que nos siguen en el día a día, el programa. Si alguien de la República Dominicana u otro televidente en Estados Unidos quisiera
acercarse a ustedes con recibir el periódico, los documentos, el programa, la propuesta, conocer más de cerca al Partido Socialista de los Trabajadores en Estados Unidos, ¿cómo lo pueden contactar a ustedes? ¿Alguna página en internet, teléfono, alguna dirección, un local público donde lo puedan visitar? Bueno, sí, el militante tiene una página web, The Militant, lo tengo aquí en el periódico, y tenemos ejemplares del periódico así, de lo que traje conmigo, así que pueden escribirnos a nuestra página web o al correo electrónico que aparece aquí. Así que sí, se pueden poner en contacto. Lo puede decir porque la gente ve el programa y no tiene el periódico en la mano. Sí, entonces el sitio web es themilitant.com. No, dilo en inglés, los que están allá te van a entender. Sí, así, themilitant.com. Muy bien. Amigos míos allá en Estados Unidos, ahí tienen la dirección de correo del Partido Socialista de los Trabajadores, por si se interesan en conocer las ideas, la propuesta y las personas que encarnan este proyecto, que eso es importante, porque en la vida las ideas son fundamentales, es verdad, pero también quién encarna la idea, porque una idea puede ser justa, manipulada o usada por un cualquiera, por no decir un delincuente o un traficante de influencia. Entonces esa idea en manos de esa persona no sirve de mucho, porque puede usar la idea para hacer negocio, pero una idea justa, usada por personas honestas, consecuentes con la misma idea, entonces eso vale más que un ejército. Martín, esta trabajadora, esta mujer, la Kennedy, que va como candidata a la presidencia por el partido ahora para el 8 de noviembre, ¿de qué sector viene en términos de los trabajadores y geográficamente en qué comunidad, en qué estado vive? Bueno, yo creo que ella viene de Chicago, viene de una familia obrera y entonces desde hace muchos años participa como socialista, en el movimiento socialista. Mencioné antes que ella ella ha trabajado, entre otras cosas, como minera del carbón en Alabama, en Utah, en diferentes partes del país. ¿En algún momento el partido ha tenido algún concejal, algún alcalde, algún estamento de poder? ¿Ha tenido representación? El partido nuestro, bueno, en un momento en un pueblo en California, sí, un puesto municipal, pero... ganado como partido. Sí, bueno, como alguien identificado con el partido, pero eso es la excepción, por supuesto, en esta etapa no ha llegado a ese momento que se logre eso. Lo que dije era de que participamos en las campañas electorales, por supuesto, con candidatos, pero además nuestro objetivo no pensamos que la sociedad no va a cambiar simplemente yendo a las elecciones. Eso no es como cambia la sociedad. Hay que organizar un movimiento masivo de trabajadores, ¿no? Que es la gran mayoría de la población de Estados Unidos, organizar un movimiento que luche por un cambio revolucionario profundo en la sociedad y que se cambie la clase que está en el poder. Y eso no se va a hacer a través de las elecciones. Se usan las elecciones para difundir ideas. Es un momento cuando millones de personas, millones de trabajadores debaten política, están interesados en debatir diferentes puntos de vista y es una buena oportunidad para mostrar la diferencia entre lo que presentan los capitalistas y su sistema, que no ofrece ninguna perspectiva para nuestra clase y una perspectiva para la defensa de la clase trabajadora, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque decimos que los intereses de los trabajadores en Estados Unidos son idénticos a los de trabajadores en otros países. Martín, una pregunta quizá un poquito atrevida. El senador Sanders, que ahora corría en la primaria por la candidatura presidencial del Partido Demócrata, lo vendieron o él se vendió como si fuera un socialista en Estados Unidos. Si él se hubiese acercado al partido, ¿se podía dar la posibilidad de que lo asumieran como candidato? Bueno, asumiendo las ideas y el programa. Sí. Bueno, Sanders tiene una perspectiva completamente diferente, ¿no? Él
ahora mismo, hace poco, estaba ahí en la convención del Partido Demócrata y apoyando la candidatura de Hillary Clinton. Pero cuando él dice socialista, ¿no? A veces él dice que él es socialista, lo que quiere decir es algo como socialdemócrata. Él, por ejemplo, dice que su ejemplo ideal es Dinamarca. Bueno, Dinamarca ha tenido un gobierno socialdemócrata, pero es un país capitalista. Y yo me imagino que si usted pregunta a los trabajadores en Dinamarca de cómo está la situación para ellos, no creo que hable muy bien de esa situación. Así que bueno, Sanders representa eso. Yeah. Se puede decir que si es un socialista, son de los socialistas que le dieron un mal nombre al socialismo. Estamos hablando, por eso cuando yo menciono Cuba como un ejemplo concreto, estamos hablando de una revolución de una sociedad completamente diferente, en que el pueblo trabajador es el que manda, en que se empiezan con los intereses de la gran mayoría en este país y a nivel mundial. Por ejemplo, Sanders defiende una posición nacionalista. Él le echa cuando dice que se preocupa por los empleos, ¿no? La falta de empleos, entonces le echa la culpa a China por la falta de empleos. O sea, los políticos capitalistas siempre culpan a los inmigrantes, a otros países como China, promueven políticas, ¿cómo se dice?, nacionalistas, ¿no?, de restricciones a las importaciones de productos de otros países como la supuesta solución. Eso lo único que beneficia son ciertas compañías, ciertas empresas capitalistas en Estados Unidos. El proteccionismo, por ejemplo. Nosotros somos internacionalistas, somos una clase internacional, ¿no? Y tenemos intereses no importa de qué país seamos. Siendo internacionalista, ¿cuál es la posición del Partido Socialista de los Trabajadores en Estados Unidos con el tema Puerto Rico y el estatus colonial? Bueno, estamos a favor de la lucha por la independencia de Puerto Rico y es muy importante ahora, sobre todo ahora, como si hay un ejemplo de lo que es el colonialismo y el capital, los efectos del capitalismo lo estamos viendo ahora en Puerto Rico y lo está sintiendo el pueblo de Puerto Rico, sobre todo los trabajadores. Así que el Partido Socialista de los Trabajadores, en el programa de fundación de nuestro partido está la lucha por la independencia de Puerto Rico, porque el pueblo de trabajadores de Estados Unidos no puede liberarse a sí mismo mientras esté colonizado el pueblo de Puerto Rico. O sea, tenemos intereses comunes, tenemos un enemigo común que es la clase capitalista que está representada en Washington, y tenemos una lucha común por la liberación. Usted casi dijo, tenemos un enemigo común que es el imperio. El imperialismo norteamericano. Como que iba a decir eso. Así mismo. Pero sí. Como que no lo dijo. Bueno, porque es el imperialismo como sistema, pero específicamente es el gobierno imperialista que está en Washington. Así que me quería referir, no en términos generales de ideas, sino de que hay una clase que es la clase enemiga de la clase trabajadora en todas partes del mundo. Bien, Martín Coppel está de visita en la República Dominicana asistiendo al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, lo que refleja claramente, por supuesto, sus ideas, sus posiciones, no solo la de él, sino también la del Partido Socialista de los Trabajadores en Estados Unidos. Y trae con él, entre otros libros, que puso en mis manos, yo creo que me lo va a regalar, ¿verdad? Los 5 cubanos hablan sobre su vida en la clase trabajadora norteamericana. Son los pobres quienes enfrentan el salvajismo del sistema de justicia en Estados Unidos. Es una cita, quizá lo dijo uno de los 5 cubanos, no sé. Martín, hablemos de este libro. Sí, eso lo el dijo propósito Ramón, de este libro, de Ramón Labañino. Sí. Aquí tuvimos hace 2 días a Fernando en el programa. Hablemos de este libro. Este libro, ¿qué contiene? ¿Qué proyecto es este libro? ¿Quién lo concibió como tal? Veo que son como entrevistas a los 5, ellos van hablando de su experiencia y esto. Hablemos de esto. El libro que es el nombre es, tomamos la cita de Ramón, son los pobres quienes enfrentan el salvajismo del sistema de justicia, entre comillas, en Estados Unidos. Y el subtítulo es Los 5 cubanos hablan sobre su vida en la clase trabajadora norteamericana. Y lo fundamental del libro es una entrevista que le hicimos a los 5
juntos en La Habana el año pasado, cuando ya estaban los 5 libres. Y se pudo hacer después del 17 de diciembre del 2014, que fue una victoria inmensa, cuando volvieron a casa y se juntaron por primera vez los 5 héroes cubanos, compañeros cubanos, en su país, en su casa. Pero eso fue una victoria no solo para el pueblo cubano, sino para millones de personas en el mundo. Así que este libro lo usamos como una oportunidad para hablar de la experiencia de los 5. Ellos hablan sobre sus experiencias en Estados Unidos y sobre todo en los años que estuvieron presos, de cómo resistieron, de cómo enfrentaron, y muchas personas se preguntan cómo pudieron mantenerse tan fuertes a pesar de todas las presiones, los intentos de quebrar su moral, y es porque ellos son productos de la revolución cubana, son revolucionarios y ellos mismos muy modestamente, pero muy correctamente, dicen que no son excepcionales, hay millones de cubanos como ellos, y en ese sentido ellos muestran, son un ejemplo de lo que es la revolución cubana. En las entrevistas ellos hablan de la relación que tenían en la cárcel con los demás presos, sus vínculos. Sí, eso es una parte muy importante, porque, bueno, primero cuando vivieron en Florida, en el sur de Florida, eran trabajadores, manejaban camiones, trabajaban en diferentes empresas, ¿no? Vivían como otros trabajadores inmigrantes. Y después en la cárcel pasaron por experiencias junto con otros presos y realmente se ganaron el respeto de sus compañeros de cárcel, ¿no? Por la manera como ellos se comportaban, el respeto que ellos mostraban hacia otros presos, y se ganaron el respeto. Por ejemplo, nunca tuvieron ningún problema de otros presos en cárceles que son cárceles muy... Nunca nadie lo agredió. No. Al contrario, en la medida que la gente se iba enterando de quiénes eran ellos, se iban acercando presos y preguntándoles, ¿no? de su vida, lo que hacían. Ellos ayudaban a otros presos, incluyendo a otros presos cubanos, a ponerse en contacto con su familia. Participaron en actividades. Hay fotos en este libro que ustedes van a ver que son fotos de los 5 en las cárceles. Ustedes lo pueden ver ahí aparece, ahí está Gerardo, por ejemplo, hablando. Otros presos mexicanos lo invitaron a hablar en una actividad para el 5 de mayo, que es una celebración mexicana, ¿no? De una celebración revolucionaria cuando derrotaron a los invasores franceses, y entonces lo invitaron a Gerardo como cubano de participar en ese programa. Otro ejemplo, 3 de los 5, Gerardo, Fernando, que está aquí en Santo Domingo en el encuentro de Solidaridad con Cuba, y René González, los 3 fueron de los miles de cubanos que lucharon en Angola como internacionalistas, combatientes internacionalistas, para defender Angola de las invasiones del régimen racista de Sudáfrica. Estuvo René, Fernando, ¿y quién más? Y Gerardo. Y Gerardo. Los 3, junto con, más de 350,000 cubanos que pelearon en Angola, y se ganó esa batalla que puso fin al sistema racista del apartheid. Cuando se enteraban algunos de los presos, por ejemplo, se acercaban a Gerardo y decían: yo no sabía que tú habías luchado en Angola, ¿es cierto? Dice: sí. Ah, bueno, entonces, y los presos afroamericanos, algunos de ellos decían: bueno, si cualquier problema que tú tengas, ven con nosotros y te vamos a apoyar, te vamos a defender. Es un ejemplo del respeto que se ganaron. ¿Le decían otro preso a ellos? Sí, y bueno, no solo los presos africano-americanos, sino en general, siempre cuando la gente se enteraba de quiénes eran respetados. Otro ejemplo de por qué se ganaron ese respeto es que los 5 fueron a juicio. Cuando los acusaron falsamente, los trataron les dijeron: bueno, si cooperan, les vamos a dar una sentencia mucho más corta, ¿no? Y hubo otros 5 cubanos que habían sido arrestados y aceptaron esa oferta, ¿no? Esa gente desapareció del escenario, pero los 5 se mantuvieron ahí, los llevaron a juicio, los declararon culpables, y a 3 de ellos les dieron
cadena perpetua, a todos le dieron sentencias bastante largas. Sin embargo, no titubearon en defender su posición. Pero eso es una cosa excepcional en Estados Unidos, porque el sistema penitenciario, el sistema de justicia, entre comillas, como dice el libro, es uno en que la gran mayoría de gente no va a juicio. En los casos federales, el 97% de las personas que están presas aceptan lo que llaman una sentencia negociada. En inglés lo llaman plea bargaining, en que primero viene el fiscal y te dice, mira, si tú mantienes tu inocencia, tú defiendes tu inocencia, vas a juicio y te vamos a dar la sentencia más larga posible, y a veces te agregan cargos adicionales para asegurar que te vas a pasar 30 años en la cárcel, digamos, y dicen, bueno, pero si tú aceptas tu culpabilidad te vamos a dar 10. Y un trabajador, digamos, que no tiene acceso a recursos, abogados que te amenazan con todo el poder del sistema judicial, en la mayoría de casos acepta esa sentencia negociada. Aún no sea culpable. Que uno sea culpable, aunque tú digas que tú eres inocente, pero te dicen, tú vas a pagar el precio por mantener eso. Entonces los 5, sabiendo las consecuencias, fueron a juicio, a pesar de que la gran mayoría de gente, en un país donde dicen que la imagen, ¿no?, lo que promueven como una democracia ideal, que si tú tienes un problema, tú siempre puedes ir a la corte y tener tu día en la corte, pero la mayoría de gente no va a corte. Entonces están presos sin haber jamás ido a la prisión. Los 5 se defendieron su inocencia, dijeron que estaban orgullosos de lo que habían hecho, pero que no eran espías, eran falsos los cargos que habían usado contra ellos. Y cuando los declararon culpables y les dieron anunciaron el veredicto, hay una obra de uno de los 5 también aprendió a pintar en la cárcel, Antonio Guerrero, y él pintó imágenes representando el caso de ellos, y él explica como el mismo día que lo declararon culpables, cuando volvieron a la prisión ese día, los demás presos le dieron una ovación, aunque habían sido declarados culpables por la valentía y dignidad que habían demostrado. Los demás presos que estaban en la cárcel, no los cárcel. que estaban en juicio. En juicio solo estaban ellos. Cuando los regresaron así encadenados a la celda de la prisión esa, los recibieron como héroes. Eso fue la primera muestra de solidaridad con los 5 héroes, fue en las prisiones de Estados Unidos. Ya. Bueno, interesante la conversación con Martín, pero aquí el tiempo siempre obliga a la pausa o a marcharse. Martín tiene que incorporarse ahora a la jornada de trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con lo del 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, que se inaugura ahora, así que Martín tiene que marcharse. Gracias, hermano, por estar con nosotros. No, gracias por que la tenga invitación. una buena estadía aquí en la República Dominicana, y ojalá que pueda contactar a algunos dominicanos que se incorporen al trabajo del Partido Socialista de los Trabajadores de los Estados Unidos, una causa, un camino, un instrumento de lucha en la defensa de los trabajadores. Ojalá que muchos dominicanos, amigos y amigas, puedan vincularse al trabajo con ustedes allá en Estados Unidos y que los objetivos de ustedes puedan cumplirse. Bueno, el libro está en la República Dominicana, va a estar disponible en la Universidad Autónoma mientras se esté desarrollando el evento, ¿no es así? Así es. Es un libro interesante, un testimonio y de los 5 y otros libros. Sí. Porque ustedes tienen alguna editora que publican libros Sí, la editora Pathfinder, se llama así. Pathfinder. relacionados al partido, Sí. ¿o no? Sí. Sí, Ok. sí, publican libros de dirigentes del partido y que representa la perspectiva del Partido Socialista de los Trabajadores. Ya. Pues muy bien, muchas gracias, Martín, por estar con nosotros. Ustedes, por favor, no se muevan de ahí, que seguimos aquí con más. Y vamos a pasarle parte de la entrevista que hicimos con Fernando González George, justamente uno de los 5 que estuvo con nosotros y que sigue en el país hasta el próximo domingo. No se muevan de ahí, que después de la pausa seguimos.